17 años, queridos hermanos, 17 años en los cuales creo que no ha sido nada sencillo, creo que no ha sido nada fácil, ¿verdad? El llegar hasta este momento, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado, ¿quién? El Señor. Yo platicaba hace rato con el profeta, con mi esposa ahí, y le comentábamos que hemos servido en diferentes partes de la República Mexicana, y sé que no es fácil llegar a un lugar, a lo mejor con 2 personas, 3 personas, y el empezar una misión y el poder establecer una iglesia. En realidad no es nada sencillo, ¿verdad? Es un arduo trabajo, es un desgaste espiritual y emocional y físico, y hay muchas veces que tenemos que sacrificar muchas cosas. Pero lo que sí estoy seguro es que lo que sostiene la iglesia, lo que hace que crezca la iglesia, lo que hace que se multiplique la iglesia, tiene que ver con la oración. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la oración es lo que sostiene la iglesia, es lo que hace que crezca la iglesia, y es lo que hace que la iglesia se pueda multiplicar. Por eso usted nunca tiene que dejar de orar. No dejemos de orar, no nos cansemos de orar, no nos desanimemos y abandonemos la oración, porque la oración es la que nos ha permitido que podamos llegar hasta este momento, a cumplir 17 años como iglesia de ¿quién? Como iglesia del Señor. Y hemos visto cosas verdaderamente tremendas de parte de ¿quién? De Dios. Hemos visto cosas verdaderamente buenas de parte del Señor. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto señales de parte de ¿quién? De nuestro Dios. Y hemos entendido algo muy importante, hermanos. Nosotros no nos multiplicamos para crecer. ¿Cuántos dicen amén? No nos multiplicamos para crecer, crecemos ¿para qué? Para multiplicarnos. Y esa es la labor. ¿Sí está aquí conmigo? Entre más crezcamos en lo espiritual, entre más crezcamos en la oración, entre más crezcamos en la palabra, entre más crezcamos en el ayuno, nos vamos ¿a qué? A multiplicar más fácilmente que si nos multiplicamos y pensábamos que vamos ¿a qué? Que vamos a crecer. ¿Sí está aquí conmigo? Por eso yo quiero hablarle de algo que conecta lo profético con la iglesia, que tiene que ver con la oración profética. Y quiero darle 4 puntos que vamos a ir desarrollando, los va a poder usted entender a lo largo de la predicación. Por eso quiero que se ponga muy abusado, amén. Dígale al que tiene ahí a su lado, ponte muy abusado. A ver, pero dígale fuerte, ponte muy abusado. ¿Ok? Bueno, número 1, la oración profética es lineal. Apúntele eso ahí. Estos 4 puntos son importantes. Es la base de lo que vamos a ver hoy en esta mañana. La oración profética es lineal. La profecía sin dirección, sin intención, se convierte en alucinación. Fíjese lo que le voy a decir. La profecía sin intención y sin dirección se convierte en alucinación. Si no hay edificación en una profecía, si no hay una corrección dentro de la profecía, se va a convertir solamente en alucinación. Esto tiene que ver ¿con qué? Con propósito. Cuando en la profecía hay dirección, hay intención, entonces se convierte en un ¿qué? En un propósito. Punto número 3. Si lo profético persiste y lleva continuidad, va teniendo mayor peso de gloria. Si lo profético persiste y va teniendo continuidad, va teniendo cada vez más peso de ¿qué? De gloria. Y entendemos que estamos en un proceso. La iglesia de Pinotepa Nacional está en un ¿qué? En un proceso de entrar a lo ¿qué? A lo profético. ¿Sí está aquí conmigo? Y dice que debe de ser persistente y debe haber una continuidad en lo que es lo profético, para que eso mismo tenga un mayor peso de ¿qué? De gloria. Número 4, quien conecta lo profético
de Dios con la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Quien conecta lo profético de Dios con la iglesia es el Espíritu Santo. Lucas, en el capítulo 2, del versículo 25 al versículo 29, nos va a desarrollar estos 4 puntos, los cuales nosotros le mencionábamos hace un momento. Vemos a un hombre llamado Simeón, que era movido ¿por quién? Por el Espíritu. Dice que era un hombre piadoso, un hombre justo, que estaba el Espíritu Santo sobre de quién, sobre de él, y que él esperaba la llegada de quién, del Mesías, y que el Espíritu Santo le había indicado que no iba a partir antes de que lo pudiera ver con qué, con sus ojos. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces este hombre llamado Simeón, que era un hombre justo, que era un hombre piadoso, dice que el Espíritu Santo estaba sobre de él, y que lo que él oraba era poder ver a quién, el nacimiento del Mesías, la llegada de quién, del Salvador. Fíjese lo que estaba orando, porque le estoy diciendo que el primer punto tiene que ver con que la profecía es lineal, y él dice que Simeón estaba orando para que pudiera verle el nacimiento de quién, del Mesías, del Salvador. Y en el cuarto punto dice que el que conecta lo profético de Dios con la iglesia es quién, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Simeón era el que lo condujo al templo cuando aconteció el evento más importante de la humanidad, el nacimiento de quién, de Jesús, cuando lo fueron a presentar. Y entonces dice que Simeón fue a el lugar, y que entonces le pudo exclamar al Señor. Fíjese, él oraba porque pudiera verlo. Él oraba para que lo pudiera ver, pero cuando lo vio, entonces cambió su oración, porque lo profético, la oración profética también tiene nuevos comienzos para nuestra vida. Lo vio y dijo: ahora sí ya puedo, ¿no? Ya puedo partir. Oró por algo, se cerró el ciclo y empezó algo nuevo. Porque su oración cambió. Ya no fue quiero ver, sino ahora quiero que el que llegó pueda establecer su ministerio, pueda llevar a cabo el por qué vino aquí a la tierra. Y entonces nosotros vemos ahí en Lucas, vamos a la palabra también, Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas 4, 16 al 20, vamos a ver ahí, en donde Jesús ya, fíjese, lo que oraba, porque es lo que voy a conducir a la iglesia en esta mañana. El Señor quiere conducirla ahí. Él oraba por algo. La oración profética era el poder ver a quién, al Mesías. Y hablamos que en la oración profética puede estar los nuevos comienzos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que la iglesia entienda que después de cada oración profética que ha sido contestada por el Señor, hay un nuevo comienzo. Y dice que si hay continuidad en lo profético, si persistimos en lo profético, va a tener un mayor peso de gloria. Y Simeón oraba para poder ver al Mesías, y dice que el Espíritu Santo estaba sobre de él, y ese Espíritu Santo lo condujo al templo y pudo ver la oración contestada que salía de lo profundo de su corazón. Pero en el momento que ve al Mesías ahí, su oración cambia y lo lleva a un mayor peso de gloria, a un nivel todavía mayor, porque ahora empieza a orar para que aquel que llegó pueda llevar a cabo lo que tiene que ver su ministerio. Y entonces en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice que Jesús llega a la sinagoga, agarra el rollo de Isaías y dice: hoy esta escritura se ha cumplido. Y empieza a decir Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Se termina una etapa. Fíjese qué tremendo. Ahí otra vez se termina una etapa y un nuevo comienzo.
porque Jesús sabemos que llevó su ministerio. Dice en Lucas ahí en capítulo 4 que Él vino a eso, a pregonar, a dar vista a los ciegos, a traer libertad ¿a quién? A los cautivos, y lo realizó, lo llevó a cabo en su trayectoria de 3 años aquí en la tierra. Pero cuando termina esa etapa hay un nuevo comienzo, porque cuando le decía en el primer punto de que la oración profética es lineal, no es que Simeón haya pedido una cosa y no se haya llevado a cabo, que haya desfasado la oración que él estaba llevando a cabo, sino que era tan lineal que entonces se llevó a cabo lo que él estaba orando. Hubo un nuevo comienzo, vio al Salvador, su oración cambió con un mayor peso de gloria, porque ahora quería que llevara a cabo su ministerio. Llega Jesús y declara: hoy se ha cumplido esta escritura. Hay un mayor peso de gloria, porque Jesús entonces dice: yo vine a sanar a los quebrantados de corazón, vine a dar vista ¿a quién? A los ciegos, libertad a los oprimidos. Nadie dijo amén, pero es amén, ¿no? Es amén, porque eso vino ¿qué? A eso vino Jesús. Y cuando hay persistencia y cuando es lineal, la oración profética, hermanos, trae un mayor peso de ¿qué? De gloria, hermanos. Y entonces dice que termina ahí la oración y da un nuevo comienzo, y nos lleva hasta Juan en el capítulo 17 versículo 20. Wow. Esta es la mayor oración profética en toda la Biblia, ¿no? Jesús está levantando la oración profética más tremenda en la Biblia, y empieza a pedirle ¿a quién? Al Padre, proféticamente por aquellos que le dio. Y le empieza a decir: de todos los que me diste, ninguno se perdió, más que el hijo de ¿quién? De perdición. Pero aquí están los que tú me entregaste. Están en el mundo, pero no son de este ¿qué? No son de este mundo. Y quiero pedirte que así como tú y yo somos uno, ellos también lo puedan ¿qué? Ellos también lo puedan hacer. Pero llega hasta el versículo 20, en donde suelta una palabra, una oración profética, queridos hermanos. Y dice: no solamente te pido por ellos, sino por los que habrán de ¿qué? Los que habrán de venir. Esto tiene que ver hasta aún con generación, que es algo generacional. ¿Sí está aquí conmigo? No solamente te pido por ellos, sino por los que habrán de ¿qué? De venir. ¿Cuándo se va a perder lo profético? Cuando no se sabe transmitir. Y Jesús estaba transmitiendo lo profético ¿a quién? A sus discípulos también. Estamos hablando que era una oración hasta generacional, porque decía: no solamente te pido por ellos, sino por los que habrán de ¿qué? De venir. Decía el pastor Arturo el día de ayer: se han perdido los valores, se han perdido los modales, se ha perdido lo espiritual, y es algo que no se debe de ¿qué? De perder. Y comentaba el pastor acerca de que también teníamos que recordar las cosas que Dios ha hecho para construir nuestro ¿qué? Nuestro futuro, ¿no? Y entonces Jesús les está diciendo: no solamente te pido por estos, sino también por los que habrán de ¿qué? De venir. Es decir, les estaba sembrando algo en su corazón que tenían que transmitir. Y si los discípulos no lo transmitían bien, entonces se iba a perder. Porque estaba hablando de algo muy importante que tiene que ver con la unidad, con llevar las buenas nuevas a la humanidad. Y entonces les dice: te pido por estos, pero también por los que habrían de ¿qué? Los que habrían de venir. ¿Sí está aquí conmigo? Ahora, yo sé que los que están aquí, muchos son ya parte de la iglesia de Pino desde hace mucho tiempo atrás. Y esto me llevaba a lo mejor hace 17 años, 18 años atrás, en donde levantaron oraciones proféticas por este lugar. Oraciones que salieron a lo mejor de los labios de los hermanos de Chilpancingo, del pastor Omar, de líderes, de supervisores, que había un anhelo, un sueño, un deseo en su corazón de que se levantaran otros lugares, se alcanzaran otras ciudades. Y eso fue el inicio de su oración profética.
y pedían seguramente por un hogar que pudiera abrir sus puertas para que se compartiera la palabra y se estableciera una célula ahí. Pero también pedían a lo mejor por un pastor, ¿no? Porque se necesitaba el pastor para que pudiera pastorear este lugar. Y a lo mejor usted no lo sabe, pero Dios movió todo lo que estaba en los cielos y en la tierra para que pudiera llevarse a cabo esa oración profética y pudiera llegar el pastor a este lugar hace 17 años atrás. Y a lo mejor, no sé si les ha comentado el pastor que dice que él iba a Estados Unidos. Su sueño, su meta de él era irse a Estados Unidos, pero que agarró un tren que en vez de llevarlo a la frontera, lo llevó a Puebla, creo que lo llevó, decía el pastor, y me tuve que regresar y me quedé en la ciudad de México, ¿no? Y entonces ahí conoció la iglesia del Señor, ahí se preparó, ahí llegó el momento de Dios para que pudiera estar en este lugar. La oración profética de los hermanos de Chilpancingo dio resultado. ¿Sí está aquí conmigo? Fue buena la oración porque pudo llegar el pastor aquí, pero cuando él llegó, la oración cambió, porque él ya no pedía solamente por un hogar, ya el hogar a lo mejor ya estaba una hermana que había abierto sus puertas para que se pudiera compartir de la palabra. Ya no era esa su oración, así como Simeón cuando estaba pidiendo porque pudiera ver al Mesías, lo vio, cambió su oración porque fue un nuevo comienzo también. Y entonces cuando llega el pastor aquí, su oración ya no es dame un hogar, ¿sí está aquí conmigo? Sino ahora tiene que haber un mayor peso de gloria en su oración. Y empieza a pedir por células, empieza a pedir por líderes, empieza a pedir por matrimonios, empieza a pedir por un lugar, empieza a pedir por bocinas, empieza a pedir a lo mejor por supervisores, empieza a pedir por servidores, empieza a pedir por ministros de alabanza. Me recuerda mucho cuando llegué a este lugar. ¿Dónde está Aldo? Se esconde por allá, ¿va? Ven, Aldo. Le voy a decir esto por el ejemplo que le pongo. No es la misma oración de 15 años atrás del pastor, porque ya se dio, ya tenemos líderes, ¿cuántos dicen amén? Ya tenemos supervisores, ¿cuántos dicen amén? Tenemos un grupo de alabanza, tenemos un lugar, tenemos células en este lugar. Pero yo me acuerdo cuando llegué, yo hoy estaba precisamente, ¿qué sabe por qué, va? Él era más bajito que yo, ¿no? Ahorita ya está más alto. Y era más flaquito que yo, pero yo sigo siendo más gordito también, pero en realidad era más bajito y más delgadito. Es decir, no solamente pedía por todo lo que le estoy diciendo, sino pedía por familias. Y la familia llegó usted, o llegó el esposo, o llegó la esposa nada más, o llegó el joven. Y la oración, cuando usted llegó, a lo mejor fue trae a mi esposo, trae a mi esposa, trae a mis hijos. A lo mejor cuando usted llegó con el esposo y con los hijos, y su oración era: necesito un milagro, necesito una restauración, necesito sanidad, necesito que hagas algo en mi matrimonio, ¿verdad? ¿Estás aquí conmigo? Y este jovencito estaba en la batería. Creo que apenas si se veía porque las tarolas y los de esos no lo dejaban ver. Y dije, ¿quién estará tocando la batería, va? Hasta que asomó su cabecita, ¿no? Así como de que, y dije, mira, un niño como de ¿cuántos años? ¿8 años tendría? Sí. 8, 9 años de edad ya estaba tocando la batería. Por ahí está su mamá, creo también, ¿verdad? Entonces cuando llegaron ellos a la iglesia, la oración de la mamá era: úsalo, Señor, ¿no? ¿Sí está aquí conmigo? Era: úsalo, Señor. Esa era la oración de la mamá. Y entonces empezó a orar para que el Señor lo pudiera utilizar. Y ya han pasado la mejor, ¿cuántos años tienes ya? 18 años, imagínense, 10 años. Y él ha avanzado, ha crecido, ¿no? Por la oración de ¿quién? De su mamá. Pero hasta en este momento, la oración de su mamá no puede ser igual, porque él ya está en en otra etapa. Él está en un nuevo en un nuevo comienzo. Él se está preparando ya para el propósito que tiene Dios para su vida. No puede seguir diciendo: úsalo ahí en la batería. No, ahora, Señor, llévalo ¿a dónde? A las naciones.
Porque se termina una oración profética, pero dice que cuando uno persiste y hay continuidad en la oración profética, hay un mayor peso ¿de qué? De gloria. Y entonces ya no es la oración de úsalo atrás de la batería, Señor. Ahora llévalo a donde, a las naciones. Ahora levanta un grupo de alabanza, ¿va? Bien tremendo, bien espiritual, con mucha unción, con mucho fuego de parte de quién, del Señor. A lo mejor usted llegó pidiendo que el esposo, que la esposa, pero su oración ya no es la misma porque el esposo o la esposa ya llegaron a este lugar. Ahora es que mi esposo y que mi esposa te puedan ¿qué? Te puedan servir. A lo mejor sus hijos no venían a este lugar, pero su oración ya fue contestada, gracias hijo. Y sus hijos ya llegaron a este lugar y su oración es ahora que mis hijos también te puedan ¿qué? Te puedan servir. A lo mejor usted llegó por un milagro, a lo mejor llegó usted porque necesitaba poner un empleo y ya recibió el milagro, ya recibió el empleo, pero su oración terminó ahí y hay un nuevo comienzo. ¿En qué? En lo profético, en lo espiritual, hermano. Ya la oración es ahora: prospera mi negocio, y no solamente me das sino quiero que me des 2 o me des 3 negocios más. No solamente quiero el que pueda prosperar en lo económico, sino también en lo espiritual. Sé del caso de una hermanita que oraba por un bebé. Imagínense, ¿no? Me imagino como Ana ahí cuando estaba orando por el bebé y lloraba y derramaba ahí su corazón. Y sé el caso de una hermanita que Dios respondió a su oración, pero su oración primero fue: quiero que me des un bebé, quiero que me des un hijo. Y lo recibió, pero el ciclo se terminó. Y ahora tiene que haber un nuevo comienzo. ¿En dónde? En su oración. Ahora quiero que el niño que tú me des te pueda servir, que jamás aparte de qué, de tus caminos, que jamás se aleje de la iglesia, que puedas usarlo, Señor. Cambia la oración. Entonces es importante el que podamos entender que la oración profética es lineal, y que si no hay dirección, si no hay intención, solamente se convierte en alucinación. Y la oración que hemos levantado desde 17 años ha sido lineal, y no ha sido una oración que se convierte en alucinación, sino ha sido una oración con intención. Ha sido una oración con intención, y ahí hay propósito, y el resultado se ve cuando vemos sirviéndole gente a quien, al Señor.